Cuando el tercer trimestre del año está a punto de cerrarse, las bolsas mundiales muestran resultados muy dispares. Mientras Japón, Estados Unidos y Europa muestran sólidos retornos, las plazas de China y Latinoamérica tienen pérdidas entre 3 y hasta 22% en lo que va del año. Las razones de estos rendimientos y las proyecciones a corto plazo conversaremos con Alfredo Parra, analista de estudios de Euroamérica. Alfredo, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Buenas tardes. Bueno, vemos Japón que hasta en lo que va del año lleva 40% de ganancias. Vemos el Nasdaq que está cercano al 20%, el mejor rendimiento, por lo menos los primeros 9 meses del año desde 1997. Aquí parece que no hay muchas dudas en cuanto a las razones. Tienen que ver con los estímulos económicos en ambos países. Claro, a ver, separando el mercado americano, viene de un periodo de crisis que es muy conocido desde el año 2008 y la caída del año 2011. La Fed decidió continuar con la política de incentivo, incluso hace un par de semanas atrás señaló explícitamente que los estímulos no se van a recortar, en mira a que esperan que estos estímulos favorezcan el mercado, sobre todo laboral americano, que es el principal driver del motor de la economía americana, que viene siendo el consumo. Ahora, en Japón se da algo parecido a los Estados Unidos, pero con más fuerza. Ahí tanto el gobierno como el Banco Central decidieron inyectar un estímulo muy cuantioso. Los conocidos Abenomics. Exacto. Eso derivó principalmente en que el tipo de cambio del yen llegase casi a 100 yen por dólar, lo que fortaleció sobre todo a los exportadores, que es parte importante de la economía japonesa. Y eso, sumado a los estímulos, dinamizó cuantiosamente la bolsa japonesa. De hecho, está dentro de las principales plazas a nivel mundial en términos de crecimiento. Conocida un poco las razones de estos muy buenos rendimientos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Se recomienda a las personas seguir tomando posiciones o como ya rentó mucho y ahora lo que se espera es algo más de estabilidad en ambos mercados? En ambos mercados se espera un poco más de estabilidad, se espera que el dinamismo sea positivo, pero más lento que lo que ha mostrado estos 9 meses del año. Ahora, si fuese por estar dentro de uno de los mercados internacionales, yo estaría en el mercado americano como recomendación, pero focalizado nuevamente en el sector consumo, donde el driver principal, como te había dicho, viene siendo el tema de la mejora en el empleo americano. ¿Cómo se puede leer la cifra de 2,5% de crecimiento en el segundo trimestre, que es la cifra definitiva que informó el Departamento del Comercio? Ese dato lo que nos permite a nosotros es ratificar lo que ha señalado la Fed, que la economía sigue creciendo a un paso paulatino, pero es un paso lento pero seguro. La economía americana continúa creciendo, continúa con dinamismo y está retomando la fuerza previo al periodo de la crisis. Está saliendo de forma definitiva de ese hoyo. Pasemos ahora al otro lado del Atlántico. En Europa vemos que las principales bolsas del viejo continente, el CAC francés, el DAX alemán, el IBEX, incluso también el FTSE italiano, muestran también sólidos rendimientos, todos por encima del 10%, incluso algunos cercanos al 20%. Ahí, ¿cuál es la explicación? Porque no podemos hablar de un crecimiento sostenido, por ejemplo, en Europa, sino que solamente en algunos casos aislados, como por ejemplo Alemania e Inglaterra también. Claro. La economía líder es de la eurozona. Mira, lo que ocurre es que las expectativas con respecto a la mejora de la crisis económica se han visto más fortalecidas por el hecho de que se han publicado datos consistentemente mejores a lo largo del transcurso del tiempo. Si se compara el primer trimestre, los resultados macroeconómicos de crecimiento y de confianza han ido mejorando sostenidamente hasta las últimas publicaciones. O sea, han pasado de muy malos a no tan malos. Claro, ahora está en una fase regular. Ahora se está saliendo del periodo de crisis. De hecho, por temas técnicos ya no hay recesión, pero hay que esperar la evolución que vaya a tener la eurozona. Por eso, el crecimiento de las bolsas europeas ha mostrado un dinamismo más lento que la bolsa americana y la bolsa japonesa. Es porque se está recuperando, pero el punto de comparación es muy bajo. Por ende, se está tomando fuerza, pero aún no es lo suficiente como para salir de la gran crisis de hace 2 años atrás. Para quienes quieren saber si tienen que tomar posición ahí, es importante estar atento a las señales del Banco Central Europeo, que por lo menos en sus últimas reuniones de política monetaria ha dicho que va a mantener las tasas de interés en sus mínimos históricos por un buen tiempo todavía. Claro, el Banco Central Europeo y el Banco Central Inglés han prometido que van a mantener las tasas hasta que haya una mejora consistente en la economía. Eso es positivo. Ahora, lo que hay que mirar es sobre todo los datos de crecimiento económico y ver que las economías que son más satélites dentro de la eurozona comiencen a mostrar mejoras y se alineen un poco a la dinámica que han tenido las principales economías, sobre todo Alemania.
y que ahora reeligió a Angela Merkel, por lo tanto van a tener una continuidad en las políticas económicas, un tema que hemos hablado bastante esta semana acá en el programa. De hecho, eso marca parte importante porque al final Alemania, en parte el árbitro de la eurozona, es quien decide parte importante de las políticas económicas, y como es la economía la locomotora de la eurozona, todo lo que dicta Alemania va a la larga a arrastrar al carro de todo el continente. Y el IBEX me llama la atención, que ha rentado un 14% de lo que da el año, pero vemos que España todavía no sale de la recesión. Se podría estimar que en la próxima entrega económica podría darse el fin de la recesión española, pero la tasa de desempleo sigue muy alta. ¿Cómo se explica esa disparidad entre un muy buen resultado de la bolsa, pero cifras macroeconómicas todavía muy malas? Ahí se da por un tema comparativo, se da que la bolsa española fue una de las más afectadas en los periodos de la crisis. Por ende, como la base de comparación es tan negativa, se veían oportunidades de inversión potentes, sobre todo en compañías multinacionales. Por ejemplo, no sé, Telefónica. Eso derivó en que, como la base de comparación era muy negativa, al llegar a un escenario un poco más normal que los que ha mostrado sobre todo el último trimestre de la bolsa europea, la mejora se vio mayor. La brecha de crecimiento fue mayor, pero no es por un tema propio de la economía española, sino que va más que nada que la bolsa reaccionó en mayor cuantía que lo que reaccionaron otras bolsas dentro del continente. Alfredo, viajamos ahora acá, a Latinoamérica, donde vemos que prácticamente todas las bolsas han rentado muy negativo. Vemos, por ejemplo, en Colombia menos 3,7%, Chile ha rentado negativo casi un 10% de lo que da del año, y vemos Perú un 22% negativo. Eso se puede asociar a lo que ha pasado con la bolsa, por ejemplo, de Shanghái, que tiene un 3% negativo de rentabilidad, precisamente porque no es para nada una sorpresa la relación comercial que tiene China con Latinoamérica, y que es bastante grande. Mira, ahí se dan dos cosas. En primer lugar, por el lado de China, se ve que la economía sí muestra tasas de crecimiento más acotadas que las que venía mostrando los últimos 5 años, pero aún así la dinámica de crecimiento de China ha estado en línea con lo que pronosticó la entidad económica china, y estaba dentro de las expectativas de los economistas en términos latinoamericanos. Ahora, si China crece menos, se afecta principalmente el tema de los commodities, y eso a la larga le quita dinamismo de forma indirecta a Latinoamérica. Ahora, Latinoamérica, además de ese factor de que China está creciendo a una tasa menor, pero no es algo tan relevante, lo que ocurrió fue que los inversionistas institucionales principalmente migraron los flujos. Los dineros de los mercados emergentes latinoamericanos se fueron hacia los mercados desarrollados. Ejemplo claro que pasa en Chile. En Chile hubo migración de flujo, incluso ha habido una desinversión neta en la bolsa local, privilegiando movilizar esos recursos hacia mercados que estaban más castigados, como es el europeo y el mercado americano. Y esa salida potente de flujo acarrió una baja importante en las bolsas, porque si se ve en términos económicos, aislando un poco Brasil, las economías como Perú, Colombia, Chile han mostrado buenos datos económicos y continúan en una fase de crecimiento. Ahora, lo que vemos nosotros de acá hacia fin de año es que los bancos centrales de todas esas economías, las economías líderes, México, Colombia, Perú, Chile, salvo Brasil, tienen la capacidad de tener una política monetaria mucho más activa, y tendrían margen para bajar la tasa regulatoria o la TP en Chile. Ahora, Brasil es un contexto aparte. Brasil tiene un problema de inflación y por ende no está amarrada esa variable dentro de la economía. Tiene que hacer lo contrario, subir la tasa de interés. Tiene que subir la tasa para bajarlo, para desincentivar el crecimiento de la inflación. Alfredo, mi última pregunta, tú que hablabas de la TPM. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a lo que haga el Banco Central en los próximos meses? En la última encuesta de Operador Financiero, la mediana mencionaba que en enero estaríamos en 4,75%. ¿Crees que va a ser para ese mes, que puede ser durante el año, esta baja que tanto se ha dicho que puede ser, pero que todavía no se concreta? Mira, los rumores de que viene la baja en la TPM vienen hace aproximadamente 3 meses. Lo que nosotros vemos es que al menos debiese darse una baja de un 0,25% de acá a fin de año, de acá a diciembre. ¿Eso ayudaría entonces a que el IPSA tenga mejores retornos o ya tenga rentabilidad positiva? Quizás no llega a eso en este año. Mira, yo creo que el IPSA está amarrado por una serie de factores puntuales que el IPSA carece de driver de dinamismo. A ver, para hacerlo resumido, Chile tiene un problema sobre todo en términos de grandes bombos de capital. Eso le quita mucha fuerza a la bolsa, y por otro lado tienes costos de energía muy caros.
y con las proyecciones que hay se ven que al menos los costos de energía van a estar 6 meses más caros, y eso a la larga a las principales industrias como es el sector forestal y el sector minero le genera un alza del costo, por ende un menor nivel de márgenes, y eso repercute inmediatamente en los resultados de la bolsa. Alfredo, te quiero agradecer por este análisis bursátil acá en Agenda Económica. Que estés bien, gracias. Bueno, y con esta entrevista sobre la rentabilidad de las bolsas en distintas partes del mundo, terminamos este jueves de Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en CNN Chile.